les quería hacer, cuando termine, Juanchi, cuando termine la conferencia, vos vas a ver que como anfitrión vas a tener los 3 puntitos suspensivos que dice más, ahí apretás y vas a tener que pausar la transmisión en YouTube para que no siga retransmitiendo. Bueno. ¿Sí? Ok. Ahí ya está, Julio. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una actividad especial en el taller. Hoy con la visita del arquitecto, profesor Ian Dutari, de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ian nos va a dar una conferencia y para presentarlo tenemos en la sala al decano de nuestra facultad, el arquitecto Sergio Cosentino, a quien le diría si puede, bueno, dirigir unas palabras. Bueno, gracias Julio. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido, Ian. Bienvenido a esta que es tu casa también. Sí, sí, así lo siento. Y motivo de un gran orgullo estar acá presentándolo a este tan distinguido profesor, arquitecto, dibujante. Cuántas cosas podemos decir de Ian Dutari que seguramente en la presentación que después haga el profesor Julio Arroyo va a estar seguramente a tono con el currículum de Ian. Pero para nosotros, para los que tenemos el gusto de conocerlo ya desde hace un tiempo, como visitante conspicuo de nuestra casa, nos une un gran afecto y un gran conocimiento un poco de lo que ha sido a través de sus presentaciones, de lo que es su obra. Y también recordar en su paso como decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, nuestros encuentros en Arquisur y tantos COFAUN, encuentros que hemos tenido participando, compartiendo ideas y algunos proyectos en comunes. Y la verdad que, decía, es un gran honor estar asistir con ustedes a esta presentación de la cátedra de taller 3 y 4, que conduce Julio Arroyo, porque enmarcado en una serie de otras charlas que se han venido dando en la facultad, es como que le estamos como encontrando la vuelta a esto que ha sido una gran tragedia, sepámoslo, de tener que, bueno, en general para la humanidad, ¿no? Y en particular para nosotros lo que significó irnos de la facultad, irnos a nuestra casa, a nuestro espacio natural, de nuestro taller, y sin embargo, con mucha voluntad, poniéndole, creo que un gran empeño por parte de todos, lo hemos sobrellevado. Y además no hemos dado el tiempo y el lujo, diría yo, de que desde cada cátedra se han cursado invitaciones a docentes, amigos, a veces en torno a los temas que se tratan en el taller y a veces simplemente por una relación de cercanía, de amistad. Y la facultad ha sido entonces visitada por un montón de docentes, ¿no? Y quiero destacar el espíritu de compromiso de todas las cátedras para armar este ciclo, o que queden conformadas, ¿no es cierto?, como un ciclo. Y como decía, dándole una vuelta a esto que ha sido un gran desafío, le hemos encontrado esta vuelta primero a dar clases, ¿no? Pero por sobre todo se continúa en todos los aspectos que tienen que ver con la vida de la universidad. La universidad es la enseñanza, pero también es la investigación y la extensión. Y en ese marco se inscriben muchas de estas conferencias. Yo, nada más, yo quería, decía, no dejar de estar presente porque en principio corresponde que la facultad y de mi representación, por así decir, acompañe los esfuerzos
de todos los docentes por organizar este tipo de actividades, pero también porque, como dije al principio de todo, Ian es un gran amigo y la verdad que es un lujo cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo. Y Ian, querido, sabes, esta es tu casa también. Espero que pronto nos volvamos a ver. Seguro. Y como lo hemos hecho en alguna oportunidad, o en varias, compartir una buena mesa, Sí, sí. tener esa posibilidad de escuchar en las sobremesas también tu gran cantidad de anécdotas y de historias que tenés para contar. Como digo siempre, en la oportunidad que se me brinda de ver tantos compañeros docentes y a tantos de nuestros queridos estudiantes, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. Vale la pena, sé que en jornadas muy difíciles, sosteniéndolo con los que son magros salarios, con las dificultades de conectividad, pero sepan que todo el esfuerzo que hacen dignifica a esta comunidad académica, a esta Universidad Nacional del Litoral, a la universidad pública en general, pero sobre todo en ese esfuerzo que hace a cada uno de ustedes. Vale la pena perseverar en este esfuerzo. Desde la facultad, desde la gestión, estamos haciendo todo lo que se puede imaginar para poder concluir este año y que sea, en definitiva, lo menos pernicioso que en un principio se nos planteó cuando nos obligaba a dejar nuestra casa de estudio. Nada más, de mi parte, Julio, tenés toda la presentación para hacer, y allá nos quedamos acá un costadito para volver a escucharlo después de algún tiempo sin sus magistrales charlas. Gracias a Sergio. Todos. Gracias, Sergio. Ian es conocido ya en el taller porque hemos apelado a sus obras en algunas ocasiones para tomar como referencia, y también hemos hecho algún comentario sobre su trayectoria. Pero como esto se está transmitiendo por el canal oficial de la facultad en la plataforma YouTube, me parece necesario hacer una presentación un poquito más completa. Ian, voy a compartir yo pantalla ahora. Vale, dejo de compartir. Luego vuelves acá. Efectivamente, Ian Duttari es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido decano, como acaba de decirlo Sergio, en el periodo 2014-2017, y es profesor titular justamente del nivel 4, de Arquitectura 4. En ese sentido, compartimos ese espacio de término medio de la carrera. Es docente investigador y ha sido también decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene artículos, capítulos de libros en cantidad, de acuerdo a su trayectoria académica y docente, y él destaca dos en particular: arquitectura inicial y cómo enseñamos arquitectura. Ha recibido premios, claro, primeros premios en concursos como el de la Plazoleta San Roque en Córdoba, el del Parque Sarmiento, también en Córdoba, y el concurso nacional de ideas para el Parque de las Naciones en San Luis. También ha recibido el premio Clarín, y en su momento, dentro de la categoría Voces Emergentes del Museo Nacional de Bellas Artes, recibió el premio Vitruvio. Ian ha sido seleccionado por sus trabajos para participar en distintas bienales, de la cual destacamos la 7ª Bienal de Arquitectura de San Pablo, en Brasil, y las Bienales de Venecia del 2013 y del 2018. Dicta conferencias, ya lo destacó Sergio, visita asiduamente distintas facultades de arquitectura nacionales, en particular
Quiero destacar que Ian ha estado en China, donde dictó conferencias en la Universidad Tecnológica de, no recuerdo qué ciudad, Ian. Guangzhou, Bueno, cerca de en Hong esa Kong. misma. La Cerca que de cuando Hong Kong. nosotros éramos chicos se decía Cantón, hoy se llama Guangzhou. Ajá, Guangzhou. Guangzhou. Ok. También en Ecuador, en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, facultades de Calabria y Ascoli Piceno de Italia, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo, y como profesional tiene una trayectoria por demás interesante que la pueden visualizar en su propia página. Ahí ven iandutari.com, y destacaríamos en particular el Hospital de la Villa Libertador en Córdoba, una obra que hemos trabajado acá en el taller, el Mercado Norte de la ciudad de Córdoba, conjuntos de los Altos de San Antonio y el Parque de las Naciones en San Luis, que había sido motivo de un premio nacional. Bien, quiero comentar rápidamente que nuestro taller organiza esta conferencia y la encuadra en lo que es el programa de contenidos curriculares del taller, en particular ese núcleo número 3, el de comunicación arquitectónica. Por eso, siendo que este tema de cómo comunicar expresiva, sensible y técnicamente las ideas arquitectónicas, bueno, nos pareció oportuno contar con la participación de Ian y contar con esta conferencia. Sí, la facultad está cumpliendo 35 años. Es un año de celebración, un año de celebraciones muy extrañas, ¿no? Pero no por ello menos sentidas y menos vividas por nosotros. Estamos muy satisfechos y orgullosos de estar cumpliendo los 35 años de nuestra facultad y de que en esta ocasión haya tanta gente que, invitadas en distintas circunstancias, distintos espacios académicos de nuestra facultad, estén presentes, como en este caso de Ian. Pero desde ya agradecerle enormemente a Ian la espontaneidad, lo fácil que hizo que este encuentro fuera posible, y por lo tanto reforzamos la idea de que Ian es un amigo de la casa, es una persona con la cual uno guarda relaciones de afecto y de respeto. Así que Ian, muchas gracias por tu presencia y te escuchamos. Bueno. El tiempo es tuyo, tenemos hasta las 22 horas, estamos a disposición para escucharte, conversar, lo que se fuera dando. Muchísimas gracias, Julio, muy generoso. Al decano también, bueno, Juan, que nos encontramos acá, Fede, Miguel, bueno, toda la cátedra, les agradezco su espacio y que quieran compartir la discusión de las ideas sobre esta disciplina tan maravillosa que es la arquitectura, con los estudiantes, que son sin duda el leitmotiv de nuestro trabajo de la universidad, ¿no? Conseguir entusiasmar a los estudiantes en este universo arquitectura es nuestro trabajo y nuestro placer. Así que bueno, yo el agradecido soy yo, y como decía el decano, yo lo siento casi, es mi casa, acá a la vuelta, acá al este, ¿no? Yendo hacia la llanura y el río. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero que podamos conversar después de la clase sobre los pareceres de ustedes e intercambiar opiniones, ¿no? Así que bueno, paso a compartir pantalla. Avanzado, parte de la pantalla, compartir. Bueno, la primera, van a ser como unos puntos que voy a ir marcando a lo largo de la clase como para permitir seguir la estructura o tener como una serie de temas puntuales que vamos a mirar. La primera reflexión respecto de la comunicación para mí tiene que ver con la naturaleza de la expresión y el lenguaje, ¿no? Si yo les muestro esta imagen, o si les muestro esta imagen, por ejemplo, esta me parece que es muy, muy evidente, nos habla
si yo les preguntase a la mayoría qué expresa esta imagen, me dirían, bueno, expresa inmensidad, soledad, bueno, una cosa así, ¿no? Y esta también, soledad, frío, se comunica, porque se expresa, está en un código expresivo. En cambio, si yo les digo, ¿qué es esto? Me van a decir que es la Paloma de la Paz, es un dibujo de Picasso, y simboliza la idea justamente de la paz, porque ha terminado el diluvio y el fastidio de Dios con los hombres, y entonces la paloma muestra que la tierra vuelve a dar sus frutos, y eso está codificado en un códice. No es que este dibujo exprese la paz, sino que la simboliza. Entonces la comunicación tiene estos distintos niveles. Hay una comunicación que es expresiva y una comunicación que es simbólica. Entonces, es bueno tener presente que estas dos comunicaciones coexisten y están disponibles. Y que la arquitectura también se mueve en estos dos niveles del lenguaje. Hay un nivel, como decir, fenomenológico de experiencia del espacio y otro que está en los códigos que también transmite la arquitectura, ¿no? Entonces, este doble nivel de comunicación es algo que tenemos que considerar. La segunda condición evidente y urgente, pero le pensaba cuando armaba esta clase, que nos hemos habituado a este formato, ¿cierto? Y este formato, por lo menos en lo que son los paneles de nuestras exposiciones, que solían ser verticales, hoy se han horizontalizado, ¿no? Así que hemos pasado de esta versión A1 vertical, o de 70 o 1 metro por 2, o 70 por 2, que eran los paneles habituales, a el formato pantalla, ¿no? Se nos ha impuesto dentro de las condiciones que nos ha puesto esta pandemia y la virtualidad que, como bien han descrito los profesores, ha puesto a todo el sistema universitario argentino, que sin embargo está orgullosamente funcionando. Y esta clase tiene ese orgullo, ¿no? De que a pesar de esta dificultad seguimos adelante. Bueno, el punto 1 sería, como señaló Luis en la presentación, a mí siempre me ha interesado el tema de la gráfica y los dibujos, y como esta clase tiene que ver con la comunicación, evidentemente me parece que es un punto sobre el cual reflexionar, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, y estuve buscando la revista Polis, que me acuerdo que Julio me invitó a escribir un artículo hace mucho, sobre dibujo. Y yo escribí un artículo que se llamaba algo así como el dibujo invisible, creo. Lo estuve buscando recién, no encontré la revista. Pero la idea de ese artículo tenía que ver justamente con que el dibujo en arquitectura es mucho más lo que pensamos mientras hacemos el dibujo, es decir, la actividad de dibujar y de pensar a través del dibujo, que el resultado en el papel. Así, el punto alto del dibujo en nuestra disciplina no es tanto un objeto que queda plasmado, sino una experiencia mental, un soliloquio, una conversación con nosotros mismos. Ahora, si tomamos una idea cañana, ustedes saben también, me interesa mucho el mundo del pensamiento cañano, porque no solamente es un eximio arquitecto magistral, sino que es un filósofo, un pensador de la arquitectura. Él dice, dibujamos para construir, y separa así el dibujo artístico, o por decir, el dibujo de ilustración del dibujo en arquitectura. Entonces me parece que descubrir cuál es el sentido del dibujo en nuestra disciplina, en nuestra profesión, es enormemente importante. Tengo un texto, un libro que conseguimos de un discípulo de Corbusier, colombiano, que es Samper, y lo tiene dedicado Samper al libro, y dice, el maestro me dijo, si usted quiere conocer la arquitectura, dibújela, de eso se trata. Así que, bueno, un poco ese es un marco sobre lo que voy a mostrar sobre dibujos. Voy a usar, el primero tiene que ver con esto, que es el Hospital de Villa Libertador, que lo muestro así porque lo pusieron en el afiche. Digamos, es un edificio que está ubicado en una barriada popular de Córdoba muy importante. No voy a explicar el edificio, simplemente voy a mostrar en términos gráficos, simplemente mostrar que es un edificio que está hecho, es una caja, por decir, en monomaterial, en ladrillo,
y que tiene estos patios que permiten a su vez un crecimiento interior. Está previsto que acá venga una ampliación, sin entorpecer el funcionamiento del hospital. Y esto, que era el estacionamiento y también pensado como hospital de campaña en caso de estragos, hoy está funcionando con una serie de carpas, digamos, como una especie de hospital increíblemente y lamentablemente por la pandemia, ¿verdad? Pero claro, este enorme estacionamiento es el lugar que más fácil se puede transformar en un hospital en la ciudad de Córdoba. Yendo a los dibujos, claro, nosotros entendemos que esto puede ser un tipo de dibujo, que le llamamos el monje o la planta, ¿cierto? Pero que hay cientos de dibujos superpuestos acá, y en un edificio de esta complejidad vas a tener todos los sistemas de iluminación, de gases médicos, los sistemas contra incendios, detección, la sanitaria, el aire acondicionado. Toda esa complejidad está expresada en estos dibujos, y que, digamos, a mí me interesa, me parece que una forma de entender el proyecto es que coexisten de manera multiescalar, es decir, está, como dice Ketlas, lo grande y lo pequeño, todo acontece junto, todo está ahora. Y ese es un principio de complejidad y de integralidad que hay que tener presente. Los instrumentos que usamos para comunicar y la forma en que tenemos que comunicar tiene que, a mi entender, asumir esa complejidad. Miralles dice, me interesa la arquitectura que no oculta la complejidad que le da origen, ¿no? Y si la arquitectura es compleja, que lo es, cuanto más el proyecto y sus dibujos que pliegan y contienen el ADN para que aparezca después la arquitectura, ¿no? Entonces, la arquitectura así entendida y su proyecto tienen esta complejidad en su propio ADN, ¿no? El proyecto es un ADN que cuando vos lo pones en acción, ejecuta, digamos, son instrucciones para construir, digamos, y ejecuta el proyecto que ejecuta la arquitectura que está plegada. Entonces estos son dibujos que intentan explicar esa doble naturaleza, digamos, de dibujo como, digamos, un instrumento también constructivo, ¿no? Ilustrando esta idea cañana de que dibujamos para construir. Ahora, si yo me voy a comunicar con un médico, posiblemente este sea mi comunicación. Es decir, me va a preguntar cuánto mide el quirófano y si tiene piso antiestático y cómo son las instalaciones. Y bueno, tiene como cada interlocutor, y esto es importante, cada interlocutor va a implicar un tipo de gráfica y un tipo de comunicación. Mira, esta es la fachada del edificio. Pero si yo me voy a comunicar con ustedes, profesores de tercer y cuarto año y estudiantes de tercer y cuarto año, mi gráfica no va a ser esta, va a ser esta. Yo les voy a decir que el edificio tiene que ver con el cielo y la tierra, tiene que ver con los ladrillos de Córdoba y la heliofanía que alguna vez, capaz, Juan, ¿te acordás? Los amigos de Santa Fe me decían, Córdoba tiene un cielo espectacular. Entonces, ese recorte del cielo contra el ladrillo que es producto de la tradición cordobesa, el togo y toda su tradición ladrillera, característica de nuestra arquitectura, es lo que está detrás de esta, que debe ser la última acuarela que hice yo antes que aparezcan los renders y desapareciera este oficio. No he hecho otra cosa que cambiar de oficio. Pero estoy orgulloso de este dibujo, porque, ya digo, pliega esta idea del edificio. Y esto que es una foto de Leandro Finotti, un eximio fotógrafo de arquitectura que anda dando vuelta por el mundo, mi dibujo anticipó este carácter que tenía el edificio a través de esta acuarela, y acá está la constatación en la obra terminada, ¿no? Voy a mostrar otros dibujos así. No me voy a detener mucho en esto, pero sí otros dibujos que son importantes para mí, porque, por ejemplo, este es mi tesis de grado, cuando, digamos, allá por 1900, a ver cuándo sería, 88, 89, claro, todavía volaban las víboras y no existían los renders, imagínense, dibujábamos, en este caso era acuarela, y esto era mi tesis de grado. Los que se ubican en Córdoba, esta es la isla de los Patos, esta era la cancha de Belgrano, y acá hay una vieja cervecería, la cervecería que estaba abandonada, digamos, y este era el dibujo, la forma de comunicación
de la tesis, ¿no? Estos unos paneles con unos cortes fugados y unas acuarelas y unos croquis más rápidos acá abajo. Así que bueno, nos defendíamos como podíamos, ¿no? Voy a mostrar muy rápidamente este tipo de gráfica de ilustración, que nosotros también combinamos. Esto fue un concurso, se llamaba Plaza Vaticano, creo, y hicimos un dibujo a mano alzada, que está escaneado, está trabajado como un velado, y después tiene un dibujo en cada, acá adelante unas grúas, unas plumas, y por supuesto, después en los paneles aparecían, bueno, fotografías de maqueta, el dibujo en AutoCAD, ¿no? Pero nos gusta mucho esta combinación de la posibilidad que te da el dibujo electrónico, digamos, con la computadora y combinado con el manual. Esto es otro dibujo de hace muchos años, mostrando una intervención en un concurso era un museo de la tradición argentina, algo así, en Buenos Aires, en un concurso de producto y precio. Esto iba con un legajo constructivo. Pero en este caso el dibujo, que es un dibujo hecho a mano alzada, digamos, con tinta, perdón, con lápiz, quiero decir, y dibujado a mano, rescataba el monje, digamos, el corte, la sección de este edificio viejo, que había una casona, y la intervención que era comunicar esta casona vieja sobre Avenida Libertador en Buenos Aires con una conexión subterránea y esta especie de patio inglés con esta pieza nueva, ¿no? Pero me interesa como tipo de comunicación, es decir, este dibujo es... lo puede entender cualquiera que no sea arquitecto, y eso es importante, porque muchos de nuestros códigos claramente no son comprensibles por la gente, ¿no? Y este creo que es uno de los últimos que voy a mostrar en cuanto a dibujos de esta época predigital y un poco de cómo los dibujos acompañan las presentaciones. Esto fue otro concurso que se llamó Parque Puesta del Sol, que estaba armado sobre la idea de una parcela que recreaba las estaciones, bueno, y esta comparación entre estas dos láminas tiene de lindo eso, que muestra cómo estamos como dijo Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, estamos en un país, viste que los europeos hablan de país por decir región, ¿no? Poco tiempo después de fundar la ciudad, allá en 1573, dijo, este es un país de 4 estaciones, y tenía razón. No sé tanto Santa Fe, pero en Córdoba es muy, muy evidente las 4 estaciones y uno se da cuenta, ¿no? Ustedes tienen mucha más humedad y eso no sé cómo será durante el resto del año. Pero bueno, acá está de cómo nuestra querida Córdoba estaba expresando en este proyecto de un parque urbano esa naturaleza, estaba en el confín de la ciudad, por eso parecía esta relación con los campos de arados, bueno, y estas parcelas que tenía que ver con una colección de jardines, ¿no? A los que les guste este tema de la gráfica, hay varias clases que están ahí en YouTube, pueden capturar ese código, después les paso yo si quieren un PDF con estas imágenes y así los pueden rescatar. Estas son clases que están ahí en un canal que tenemos. Hay 2 canales, uno de la cátedra y otro mío. Este es uno sobre bitácoras. Hablo como hay 50 minutos repasando las bitácoras. Y este es una clase que di hace poquito en San Juan, que era preguntándome, intentando explorar algunas respuestas sobre para qué dibujamos los arquitectos. Que me parece muy importante esta reflexión. Estos son, digamos, me explayo sobre estas 2 temas en estos links. Así que, bueno, bienvenidos si los quieren ver. El segundo punto que quiero mencionar con las presentaciones tiene que ver con las maquetas. Con las maquetas entendidas como este instrumento que nos permite apreciar la tridimensionalidad de la arquitectura, pero con la dificultad de que están escaladas, ¿cierto? Mantenemos la proporción del objeto, pero destruimos la escala del objeto. Acá lo vemos a Álvaro Sisa, me encanta esta foto porque se está metiendo dentro del centro cultural, del centro administrativo de Rosario, tiene la trincheta acá a mano, y tiene un lápiz en la mano derecha y un cigarro en la mano izquierda. O sea que, bueno, ahí está don Álvaro, un genio, ¿no? Ahora,
las maquetas pueden ser muy elementales, ¿no? A mí me gusta la idea, estos son unas maquetas de un amigo mío, también arquitecto y excelente arquitecto, Pablo Oshiro, de origen japonés y como buen japonés, arranca con la tradición del origami, ¿no? Entonces, tiene estos objetos que son casas y proyectos hechos simplemente con una hoja A4. Es decir, digo porque tenemos esta dificultad de la pandemia, y de la restricción de movimiento en su momento, en fase 1. Entonces en clase los estudiantes decían, bueno, bro, pero no tengo material para hacer la maqueta. Entonces hicimos una clase que también está disponible, que se llama La maqueta en tiempos de pandemia. A ver si anda por acá. Sí, esta. Las maquetas en época de pandemia, esto es Culjas cortando una hoja 4. Y que genera parte de esos pliegues en las losas y todo a partir de una exploración muy, muy elemental con una hoja de papel. Pero a las maquetas las vamos a trabajar no como objetos de representación, así como el dibujo, no me interesaba tanto el dibujo de ilustración, sino más el dibujo para descubrir, para memorizar y básicamente para formarse, una forma de mirar, una forma de pensar. Entonces, la maqueta nos interesa en estos términos, una maqueta en construcción, casi como un croquis. Y esta misma maqueta, fotografiada, diluyendo, sacándole los bolsos, los paquetes de hierba, las llaves, te da unos resultados de anticipación espacial muy, muy interesantes. Entonces, nosotros trabajamos mucho en las presentaciones del taller con esta lógica, es decir, la maqueta como digamos, no como objeto que lo estás viendo como desde afuera, digamos, tipo Gulliver, le digo yo, por ahí anda mi foto de Gulliver, bueno, ya viene más adelante, sino a sabiendas de que van a ser fotografiadas, entonces trabajadas con luz natural, trabajadas con la escala para proporcionar justamente el dato que no tiene la escala, que no tiene la maqueta, porque la maqueta conserva la proporción que es inherente al objeto y no la escala. Entonces, trabajando con el cielo, con la luz, con los materiales, se pueden lograr, estos son trabajos de tercer y cuarto año, estos son del año pasado, y acá hay algunas fotos que muestran muy claramente el efecto que se logra. Esto es como una maqueta común, ¿cierto? Como la ves vos en el taller. Pero si las fotografías con las personas, con un fondo adecuado, se transforman en este nivel de imágenes tan sugerentes, ¿no? Y las que usamos van desde 1 en 200, muchas de estas son 1 en 200 y en 1 en 100, y también 1 en 50. Ahora, por ejemplo, este año, por la complejidad y por el tiempo, no estamos haciendo un 50, pero por ejemplo, estas son maquetas del taller de Pablo Carvalho, que es uno de los profes de la cátedra, de ayer, que me las pasó ayer, y están los estudiantes trabajando en un centro de exposiciones, digamos, y estas son las maquetas del cuarto año de hace unos días, ¿cierto? Donde, bueno, hemos trabajado con la estructura como uno de los argumentos básicos de la expresión del espacio, y, bueno, en el taller de Pablo hacen estos recortes en blanco, y es típico de su taller. Otros talleres hacen esto, lo ponen sobre otros entornos, pero el resultado que te permite la fotografía de la maqueta es muy notable, ¿no? Es una lucha aparte conseguir que pongan las figuritas y que entiendan que no es lo mismo con figuritas sin figuritas. Así que yo ando cuando era presencial la cosa, andaba en mi mochila con una bolsa llena de figuritas ploteadas para ponerles la escala. Un poco esto resume la lógica de lo que acabo de decir. Es el mismo trabajo. Acá falta en la 1 en 200 la inserción de esto en la manzana, porque lo hacemos con una inserción en 1 en 200, pero es el mismo objeto en distintas escalas. Gehry dice, yo trabajo maquetas en distintas escalas de manera simultánea para recordarme que lo que estoy haciendo es un edificio y no una maqueta. Porque ya Alberti, el tratadista y arquitecto y genio, digamos, de la arquitectura y de los tratados, de la filosofía, músico, de todo, hacía Alberti, decía, ojo con la maqueta, dice, no sea cosa que te enamores de la belleza de la maqueta y no del edificio. Entonces acá, esta maqueta tiene que ver
con la disposición del edificio en relación a la ciudad, cuánta ciudad hay en tu edificio, qué parte de ciudad crea tu edificio. La 1 en 100, que ya la vamos a ver más detalle, que en donde acá trabajamos la estructura, y sobre ella aplicamos envolventes, y después un zoom del 1 en 50, que hoy para no hacerlo tan largo no me voy a detener, pero digamos, siempre pensando no en la maqueta, sino en la fotografía de la maqueta. Y eso después transformado en información. Por ejemplo, esto es un panel de la entrega del año pasado, donde todavía éramos verticales, antes de haber sido atacados por este virus. Y estos son fotografías de ese mismo, un zoom de ese mismo panel. Pero en resumen, y esto sería como un tercer punto, yo me imagino como una especie de vuelta de tuerca de las maquetas, no pensando en las maquetas como objetos que se hacen al final, sino, como digo, está en esta clase bastante más detallado, son maquetas intervenidas, por ejemplo, fotografías sobre la maqueta que incorporen información para interpretar las ideas de proyecto. O miren esto, por ejemplo, que es un edificio en una parcela bastante grande sobre el río en Córdoba, que tenía como 70 metros y este patio tenía 25 por 25 metros. Simultáneamente con eso nos paramos dentro, debajo, digamos, de esta parte que tiene 25 por 25, y yo le hacía una crítica gráfica, entre comillas, digamos, un comentario gráfico al estudiante, y que esto tenía 25 por 25 y por 6 de altura, entonces el dibujo te ayudaba a ver la naturaleza, el carácter del espacio, cómo se comporta en términos de perspectiva. Acá hay un vacío sobre el río, entonces, bueno, ¿qué les voy a hablar del río a ustedes? Y acá estamos, también el taller donde está la maqueta, y nos estamos metiendo adentro del espacio bajo este edificio, o esto que es una maqueta que está explicada como en despieces, y fíjate cómo está presentada, como es toda blanca, el fondo absolutamente negro y la foto recortada en negro, que esto es otra de las vertientes de los talleres. Estos son trabajos del año pasado del taller de Cele Guerrero, uno de las profes de las cátedras, y esto es uno en 200. No me voy a detener, pero esto, digamos, si ven esta clase de la maqueta en tiempo de pandemia, van a ver esta, por ejemplo, sale todo como es el entorno, digamos. Pero entonces el primer punto es la fotografía combinada con la maqueta, poniendo la escala, sacando las bolsas, sacando los sacos, sacando la llave, hacen que podamos sacar a Gulliver del medio y de dejar de ver los objetos como desde afuera, como si fueran objetos pequeños, sino que esto es como un poco el procedimiento, estamos sacando fotos con el celular, y eso es lo que te permite después esa misma maqueta, esto que ves acá, que es como un nivel de anticipación suficiente, digamos, importante. Bueno, estos son esquicios que hacemos, ponemos de golpe un foco en la escalera del edificio, en el hall del edificio, en la estructura, siempre tratando de trabajar simultáneamente la mayor cantidad de variables, evitando, yo diría, la secuencialidad y buscando lo instantáneo, ¿no? Lo simultáneo, perdón. Miren qué linda esta foto de una planimetría con sombra, y no es otra cosa que una foto de una maqueta, a la que le hemos sacado el jugo. O esto, que es un trabajo ya de este año, que estamos trabajando sobre el río de Córdoba. Esto también es una maqueta, pero que está intervenida con Photoshop. Entonces, pero solamente si le haces zoom, te das cuenta que es una maqueta, no sé, ahí, un poco ahí, que se empiezan a ver los pegotes, ¿cierto? Pero la verdad que las oportunidades que da la maqueta fotografía intervenida son notables. Esto no es del taller, pero me gusta mucho como gráfica. Es un conjunto que está acá abajo completo, y han hecho como un despiece de la maqueta, de los elementos y las componentes, para explicar, bueno, cuáles son las características de este conjunto urbano. Esto es una maqueta 1 en 100, que trabajamos la interferencia, entre comillas, entre la estructura y los sistemas de redes, sobre todo los sistemas de aire acondicionado, porque nos sirven porque tienen, según el sistema, pero tienen la posibilidad de tener volúmenes importantes, y la necesidad de trayectorias verticales y horizontales, espacios de sala, técnicas,
y que si no lo has tenido en cuenta, bueno, te van a destrozar el edificio. Entonces, bueno, esta es la lección, más vale rompamos la maqueta y aprendamos la lección, y no rompamos el edificio porque no lo tuvimos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, después de que tuvieron que verse y experimentar la interferencia, bueno, se aprende, ¿cierto? Estos son, de vuelta, paneles en formato vertical previo pandemia, una maqueta en donde vamos a hacer una serie de recorridos, nos vamos a meter adentro, y tiene a su vez, no solamente transmite una atmósfera, sino que le pueden dar una vuelta de tuerca a esto, y por ejemplo le hacemos Photoshop encima después, y probamos unos parasoles, un cierre, es decir, son sistemas abiertos, ¿no? Otra combinación que a mí me gusta mucho es con el dibujo. Fíjense, esto es una foto de maqueta de un estudiante, y yo hago ahí en el taller una crítica, le digo, bueno, mantengo tu estructura de valores, tu claro oscuro, y propongo una serie de equipamientos. Por ejemplo, era una biblioteca en este momento, entonces hago un dibujo en donde transformo, le incorporo, digamos, a la foto del estudiante, la noción, por ejemplo, de iluminación, el aire acondicionado está acá, los equipamientos, los materiales, un poco el carácter o la atmósfera, o la envolvente esta de ladrillo, o el clima cromático que tiene. Pero si se fijan, comparan esto con esto, vas a ver que en el dibujo estoy rescatando siempre la luz que proviene, en este caso, esta lucera, o de este envolvente al fondo, ¿no? Esta es otra foto de un trabajo de un estudiante de tercero, en donde, bueno, vemos esta pieza que está levantada y arma esta plaza, y yo voy a hacer un dibujo, voy a quitar el piso acá, y le voy a mostrar al estudiante cómo veríamos, por ejemplo, ahí abajo el auditorio que tiene. Entonces hacemos esta pieza que, digamos, muestra simultáneamente los valores de la maqueta, pero también la posibilidad expresiva del gráfico. Bueno, hacemos acá una pausa de 10 segundos como para que se les vuelva el cerebro a conectar, y ahí seguimos, 10 segundos. Perdón. Bueno, me parece que hay algo crucial detrás de esto de qué voy a comunicar y cómo voy a comunicar, ¿no? Y tiene que ver con una pregunta esencial, y es ¿cuánta arquitectura hay en tu proyecto? Porque eso es lo que necesitamos comunicar, ¿no? Yo les voy a poner un par de ejemplos sobre comunicación y contenido. Este edificio de Louis Kahn, cerca de la ciudad de Dallas. La ciudad de Dallas está conurbanada con otra ciudad que se llama Fort Worth, y ahí hace un museo hermosísimo, un lugar bastante hostil como clima, es como un lugar desértico, digamos, con mucho calor, con mucho frío. Hace este edificio considerado uno de los edificios más importantes de la obra de Kahn, y sin duda un edificio de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX en América, ¿no? Tiene, para que se ubiquen, 100 metros de largo, este módulo tiene 30 metros, esta es la entrada. Acá hace una ampliación, hace poquito, Renzo Piano, en este sector, hace una ampliación, entonces, bueno, son 2 edificios y un museo, y hace una ampliación muy, muy respetuosa respecto del edificio de Kahn. Esto que ven acá es conocida como es la entrada oeste, the entrance of the trees, la entrada de los árboles. Y si vos lo ves en fachada, esta es la fachada del edificio. Y como que no dice mucho, ¿no? No es muy expresiva si hablábamos en términos de expresión, la aclaración que hacía al principio de la clase. Sin embargo, Kahn estaba seguro que él había cargado este instrumento con suficiente arquitectura. Entonces, bueno, la idea de esta parte de la clase es que Kahn no ganaba muchos concursos. Ganó el concurso de la biblioteca de Exeter, y también ganó este concurso,
que es un parque que diseña en 1973, un año antes de morir, un parque en Nueva York, que se termina de construir en 2010, ¿eh? Casi 40 años después de construido. Y yo me acuerdo de haber visto esta lámina y decir, bueno, ¿y qué hay ahí? Es como esta fachada oeste que vos decís, ¿cuánto hay acá? Y bueno, esa es la magistralidad de estos tipos, que no confunden los instrumentos con la arquitectura, ¿no? Sino que cargan conscientemente, hay un manejo consciente de los instrumentos y una carga que arquitecturiza, que carga de ADN arquitectónico nuestros instrumentos. Tuve la suerte de conocer este parque el año pasado, y pocas veces me ha impactado tanto un espacio. Este es el parque construido. Dice Kant, bueno, solamente pude hacer un cuarto, era un jardín, que es este, y un cuarto, que es este. Y es un homenaje a un presidente americano y a un famoso discurso que se llama el discurso de las cuatro libertades de Roosevelt. Y bueno, también tiene 100 metros de largo, es decir, una cuadra cualquiera, como cualquier cuadra de nuestras ciudades. Y está ubicado, mira, a 500 metros de esto que es el edificio de Naciones Unidas. Es decir, vos desde el cuarto, que está en la punta, una especie de proa, lo que ves es el edificio de Niemeyer y Corbu, y bueno, que es el de las Naciones Unidas, ¿no? Pero el jardín es una cosa mágica, es como de un nivel de una atmósfera tan extraña, muy extraordinario. Todo producto de una carga consciente de los instrumentos del proyecto. Con los mismos arbolitos que tenemos frente a mi casa, tu casa, o frente a nuestras ciudades. Simplemente está trabajado con la magia de un arquitecto magistral, ¿no? Otro layer sobre la comunicación, voy a hacer con esto muy breve, voy a poner un ejemplo de un edificio en el que trabajamos hace como también muchos años, es que, y tiene que ver con otro de los puntos que sigue después, que es que uno cuando comunica puede usar no solamente la gráfica en sus distintas escalas, como vemos aquí, sino que el texto y las palabras. Entonces, y esto te va a servir para que los comités o la gente con la que vos interactúas, que la mayor parte de las veces no son arquitectos, salvo que estás hablando de un concurso, en este caso de una relación con un intendente, por ejemplo, puedas comunicarte de manera eficaz. En este caso, parafraseando no me va a venir el nombre ahora, el arquitecto brasilero de Curitiba, bueno, ustedes lo conocen, diciendo acupuntura urbana. Hacemos una serie de intervenciones puntuales en el centro histórico de la ciudad, uno de los cuales fue en este viejo mercado de principios de 1929, un clásico, arquitectos con formación Beaux-Arts, una caja ladrillera con una estructura metálica Polonceau en el interior. Y nosotros en el año 2000 tuvimos oportunidad de hacer una intervención en esto, en una de las crisis. Ustedes estudiantes seguramente estaban por nacer o al nacer, o tenían pocos años, así que no se acuerdan de la crisis del 2000, pero más o menos parecida a la que tenemos ahora. Este mercado de principio de siglo había sido golpeado por el cambio fenomenal económico, digamos, que había significado, y comercial, que significaron las grandes superficies, y adentro estaba, la verdad, en un estado lamentable. Y lo que lo que hicimos fue restituir la naturaleza original del proyecto y generar una sinergia funcional, porque había un entrepiso abandonado, y lo que hicimos fue limpiar todo, pintar todo, sacar estos cielos rasos espantosos de Fonex, y generar un entrepiso que tiene, nosotros le decimos un CPC, no sé cómo se llaman en Santa Fe, pero son estos centros distritales de la municipalidad. Entonces vos podés comprar abajo el arroz y arriba te casás, y acá, bueno, pagás el impuesto y tenés el banco y esas cosas, ¿no? Pero en definitiva, fíjate que está presentado, digamos, como presentación, como comunicación, a partir del texto y la gráfica, ¿no? El otro cuidado que me gusta considerar es que nuestros partners
muchas veces, como dije recién, no son arquitectos, sino que son consejos o comité o lo que sea, y que no saben casi nada de arquitectura o no saben crear la arquitectura, así la sabrán habitar y disfrutar. Entonces hay que tener como un grado de gran simplicidad y pedagogía y expresión, y que esto se nota mucho en los concursos, cuando vos ves una lámina que impacta. Fíjate, esto fue un concurso de estos que se organizan por internet, y era un puente en Venecia, y el concurso, este es el primer premio, y fíjate la gráfica, combina un viejo cuadro que yo no sé si era de Caravaggio o de Carpaccio, de quién, de estos maestros pintores, que descubre este cuadro antiguo, y está el puente. Entonces lo que hacen en este concurso, reconstruyen la segunda mitad del puente, entonces lo que queda es un puente neutro que está acá, que es el que corresponde a la parte preexistente, y este es el puente nuevo que toma la geometría del puente viejo. Y eso comunica, y eso se entiende perfectamente. Es decir, hay una noción de que vos te dejas una carpeta o una lámina, y alguien tiene que hablar por vos. Entonces la comunicación es clave, es decir, tener claro qué es lo que querés decir. Esto cualquiera lo entiende, y está aparte hermosamente diseñado, pero está muy clara la idea y muy claramente comunicada. Hay como una especie de digamos, noción para mí elemental, y es entender que el panel, o la lámina, o el espacio, o el campo que vos trabajás en tu presentación, no es una bandeja sobre que vos apoyás lo que vas a contar, es parte de lo que vas a contar. Voy a poner un brevísimo ejemplo, que es esta lámina de un concurso. No sé los autores, estos son concursos internacionales, pero fíjate, acá hay una breve explicación que no alcanzo a ver, un esquema de 4 momentos de una torre verde, que te das cuenta que está pensada como ves acá, donde tengo el mouse, como que va a crecer, está pensado en términos de crecimiento. Hay un acantilado que veo en esta foto, y la idea que esta torre exenta se comunica con una pasarela para generar un divisadero, digamos, y la propia lámina es, como ven aquí, el corte. Digamos, esto está en corte con esta escala, que es otro corte, y esto es una vista. Es decir, la lámina es parte, y acá está el conector, la lámina, decía, es parte del corte en esta escala, y a su vez parte de un soporte gráfico negro para que se lea la planta de este objeto. Es decir, no es una bandeja sobre la que he apoyado algo, sino que es un todo que está integrado. Otra clave es, digamos, tener la astucia de elegir con pertinencia el instrumento con que me voy a comunicar. Voy a poner un ejemplo, que seguramente todos ustedes conocen. Hay una obra de Le Corbusier en América del Norte, que está en Boston, que es una escuela de arte, digamos, de la Universidad de Harvard, y él propone, en medio de la ciudad universitaria, que es parte de la ciudad, ¿cierto? Estos son calles públicas, una rampa que conecta, o sea, en realidad tiene muchos niveles, hay otra rampa que pasa por abajo, es muy complejo, pero básicamente vos estás acá. Esto es un museo también de Harvard, que ha intervenido Renzo Piano ahora hace poquito, pero básicamente vos venís por acá, podés subir por esta rampa, atravesás el hall en altura de este edificio, y volvés a bajar a la otra calle. Es decir, hay una invitación para recorrer el edificio y conocer qué se está exponiendo, y ahí puedes ver los ateliers de los artistas, o puedes ver la sala de exposiciones, y el edificio te ofrece de golpe una instancia de espacio público, ¿cierto? Esto es una planta, pero lo que decía yo respecto de la pertinencia del instrumento elegido es que yo diría que este gráfico, por ejemplo, es eficaz para contar esa idea. Es decir, acá se ve una sección, están mostrando cómo te levantás con esta rampa, atravesás el edificio y volvés a bajar, ¿no? O si, por ejemplo, este edificio de Culjas, que lamentablemente no se construyó, no es la gráfica la mejor, pero sí se alcanza a entender esta serie de elementos vacíos que están configurados y contenidos en este vacío de la biblioteca, en el concurso
de la Biblioteca Nacional de París. Este corte también me parece absolutamente clarísimo. Hay un edificio que tiene este corte, que se ve en blanco acá, tenés the library, es decir, la biblioteca, un auditorio, exhibición, zona de lectura, archivo, administración, es decir, el corte te está comunicando las decisiones de proyecto. O este edificio, que lo saqué de internet, no sé de quién es, pero cualquier marciano entiende que acá el edificio tiene un área de oficinas, todo alrededor, que embloca una serie de espacios singulares de servicios comunes. La gráfica es absolutamente expresiva. Esto que sí sabemos quién es el autor, esto es Angelo Bucci, en un proyecto muy lindo en San Pablo, que lo suelo emplear con múltiples sentidos, porque tiene una idea de vacío urbano muy lindo, después espacio, servicio. Bueno, acá está identificando seguramente áreas de servicio en estas dos torres que sostienen el núcleo funcional del edificio. La gráfica es muy clara y expresiva. A veces, bueno, hay que, por eso, buscar cuál es la gráfica en función de lo que vos quieras contar. Acá voy a hacer un poquito de autorreferencialidad porque voy a mostrar el proyecto de una casa y de cómo la gráfica acompaña las ideas de la casa. Es una casa que está ubicada al borde de la ciudad de Córdoba con vista al campo, y la casa, digamos, tiene este invite y una serie de ventanas horizontales que te permiten ver a través de la casa, y estando afuera, vos estás viendo afuera, adentro, más adentro, el patio, el jardín, y bueno, y una serie de operaciones como de luceras que hacen la operación inversa, devuelven la luz a la noche conceptualmente, digamos. La idea es que estás vos como caminando por fuera y por dentro, es como que estás adentro de la casa antes de haber entrado, y estas son las luceras cuando a las distintas horas van llevando la luz al interior del edificio. Pero lo que quiero mostrar es esto. Si esta es la idea de que yo estoy afuera, pero estoy viendo adentro, estoy viendo la galería, estoy viendo el jardín, estoy viendo el patio y estoy viendo el campo, esta gráfica podría prepararte a vos para entender que lo que estamos haciendo es eso, es una serie de enmarques, como decía Le Corbusier, para transformar la naturaleza en paisaje, ¿no? Es decir, vos le estás dando al que está, a tu interlocutor, una clave para entender cuáles son las decisiones de proyecto, ¿no? Ahora, si le voy a contar esto en una clase a los estudiantes de espacio, servicio, la misma casa se va a comunicar así. Te va a decir, acá había un espacio técnico que está previsto, está asociado la estructura con el aire acondicionado, acá hay un retorno que está subterráneo, digamos. O si voy a hablar de los pluviales, digo, mira, lo paso los pluviales justo por debajo del área de cochera, de modo que no tengo ninguna estructura, y entonces, como nosotros tenemos un suelo colapsible en Córdoba, no como ustedes que tienen arena, nosotros tenemos arcilla, y la arcilla, si se moja, se colapsa, y después esto es para explicar el comportamiento del muro de piedra de afuera, que hace una especie de amortiguador de las variables que tiene nuestro clima mediterráneo, que te permiten tener 25 grados de diferencia en un día. Así que bueno, ese es un punto. Es decir, cómo la gráfica se va adaptando al interlocutor y al contenido, ¿no? Después, una cosa que es bien de pedagogía y que es lamentable cuando no pasa, es, yo le digo, los recortes necesarios. Me acuerdo una vez me habían invitado curiosamente a un concurso de historia en una facultad, en un área de historia. Y claro, el dilema de los profes, ¿viste? Cuando queremos dar todo, ¿eh? Y en historia se nota mucho, porque si no en arquitectura tenemos que dar, no sé, estaciones de servicio 1, biblioteca 2, edificio en altura 3, centro cultural 4, vivienda individual. No puedes ver todo, tenés que ver criterios. Y en esos criterios hay un recorte, y en historia también. No podés ver el barroco en Bulgaria, en Hungría, y el posmoderno en Zanzíbar. No se puede, tenés que hacer un recorte, tenés que decir qué no vas a dar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi pregunta era eso, ¿cómo es su recorte? No pretenderá dar todo, ¿o sí? Y viste cuando te pasa que vas a una casa y te muestran el álbum de fotos de
de cuando visitaron Dubái, que sacaron 6.000 fotos y te lo muestran, y te lo muestran, y te lo muestran, o del bautismo del sobrino, y muestran fotos. Eso pasa también en las presentaciones, en la comunicación. Mira, que podría ser cualquiera, no en contra de mis alumnos les pasa también, pero este mozo te está poniendo a vos en la situación de elegir, cuando él tiene que elegir lo que va a comunicar, ¿no? Y es claramente es muy poco eficaz cuando pecas de esto, si todo esto está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, la de máxima es que la comunicación, el diseño, terminan siendo un instinto. Vos lo ves en los maestros como irradian, digamos, su diseño. Miralles, por ejemplo, diseña su letra, su gráfica, sus fotocomposiciones, su forma de acercarse a la realidad con estos collages de fotos típicos de década del 90. Se inventa su propia estética gráfica, ¿no? Y esto vos lo podés ver, esto es el edificio del Parlamento de Escocia, con una complejidad asombrosa, que solamente el dibujo te sirve acá para entender, desmarañar esto, que es una viga, que está hecho de tensores y cabos y piezas ocultas, y ahí descubrís que el tipo, claro, lo que hace como un mago, con una galera te oculta la estructura, y está todas estas piezas flotando, y claro, los soportes están por fuera, ¿no? A los que conozcan un poco la obra de Miralles, les resonará el Centro Municipal de Huesca, o también Santa Catalina, que con sus 3 arcos te sostiene estas bóvedas, sostiene 4 vigas que sostienen 4 bóvedas, y es de una complejidad increíble. El que le interese Miralles, acaban de descubrir una clase que di esta semana pasada, que habla de esto, de la mirada de Miralles y su complejidad increíble, ¿no? Porque si la arquitectura es compleja, ya digo, esto es un ejemplo de proyecto sumamente complejo. Otro, y que obviamente nos puede prestar su mirada, es El Cuervo, que tiene 50 libros publicados, tiene también este modo de dibujar, el modo de escribir, el modo de recoger información en sus célebres bitácoras. Cuando daba conferencias, escribía sobre unas láminas, y luego las colgaba y quedaban como si fueran quien tendiera la ropa. Así fue las 9 conferencias o 10 conferencias que dio acá en Buenos Aires, y por supuesto después las transforma en un libro que se llama Precisiones, y que está recopilado toda la información gráfica de ahí, que les recomiendo que lo miren. Y bueno, ya creo que no falta tanto, espero que no falte tanto, pues los voy a aburrir mucho. Pero por detrás de todos estos maestros, digo lo del dibujo y el instinto, fíjate, esto es un dibujo de Miguel Ángel, un estudio para alguna pintura que está haciendo. Y Miguel Ángel haciendo la lista del súper, ¿no? Acá, arenques, tortelli, 2 sopas de hinojo, 4 anchoas, un pequeño cuarto de vino áspero. Y lo dibuja, no lo escribe solamente, lo dibuja. Entonces, claro, este señor tiene después incorporado el dibujo como un instinto, en donde lo irrelevante y lo relevante terminan yendo de la mano. Así que esto es un poco la de máxima, digo, de comunicación, es que te pase como a Miralles, o al Corbú, a Miguel Ángel, que tienen un mecanismo expresivo transformado en un instinto, ¿no? Hay una serie de dibujos que a mí me gustan como ejemplo de síntesis, que son absolutamente comunicativos, digamos. Esto es la Catedral de Brasilia, en donde vos ves que Niemeyer lo que produce es una rampa de descenso, una zona oscura que te hace, como en la Saint-Chapelle y como en la Tourette, una sensibilización de la pupila, te produce un tramo oscuro y luego te abre a la luz a esta especie de corona que a su vez tiene la idea de que es algo no mutable, porque vos girás alrededor del edificio y es siempre la misma fachada, digamos, tiene esa idea, pero el mismo edificio tiene también esa misma, tiene este desarrollo de proyecto de esta pieza de la estructura, y también es un dibujo, o esta que me parece maravilloso, que es la plaza del Salk Institute de Louis Kahn, que dice que estudia durante 2 años cuál es
el carácter de esa plaza y qué árboles poner durante 2 años, y al final, bueno, lo invita, conoce la obra de Luis Barragán, y lo invita, le paga $1000 y lo invita a que visite la obra que está haciendo con Jonas Salk. Y va Barragán y hace este dibujo de Barragán, y le comunica a Kant, dice, esto no es un jardín, querido Luis, esto es una plaza, usted no tiene que poner nada. Y así es que sale otra de las obras cumbres, digamos, del siglo XX. Otro dibujo de Kant tiene que ver con este, que es uno de los 2 museos que hace para Yale, están cruzando la esquina, están enfrentados en diagonal, y lo que voy a mostrar es este segundo patio, nada más. Podríamos dar una clase entera de esta obra magistral. Pero fíjate el dibujo con que Kant comunica, está tratando de reproducir, ¿viste esas salas en las películas que están los castillos, los edificios de los nobles ingleses con una sala enorme donde está el brandy y lleno de cuadros colgados? Bueno, eso es lo que tiene en mente y eso es lo que construye, ¿no? Es decir, hay una idea muy clara de qué va a comunicar y qué va a construir. Un ejemplo magistral, volviendo al Corbu, es este gráfico. Vos mirás acá y entendés que este edificio que se llama el Museo de Crecimiento Perpetuo, digamos, claro, si le agregan partes de colección, sigue como este caracol, agregándole piezas a lo largo, digamos, sí, continúa creciendo. Y el ingreso por debajo, a través, por el medio. Llego a este punto y doy toda esta espiral. Algo parecido consigue construir en Tokio, digamos, el museo que construye en Tokio. Este es el dibujo de Buenos Aires, allá en 1929, célebre y profético, de las torres de hoy Puerto Madero, con bastante menos gracia, pero cómo está imaginando él, con esta gráfica, la ciudad del futuro, ¿no? Lean Precisiones si pueden, no tiene desperdicio. Nos interpreta y nos interpela con una magistralidad increíble. El Cuervo también, mira, esto es la unidad de Marsella, explicada como gráfico. Vos tenés este cabinet, acá un apartamento, está concebido casi como un parquebote, porque su experiencia, que la cuenta en el libro Precisiones, dice, yo estoy viajando y estoy viviendo como un príncipe en una habitación de 1x3, no sé el tamaño que tiene, y lo que él entiende es que está viviendo como un príncipe porque los servicios están afuera, y comparte los servicios, entonces tiene cocina afuera, lavandería afuera, esparcimiento afuera, y adentro solamente disfrutar del cielo, la peluche, es el verde, los árboles, en este caso era el mar, y el gráfico, ¿qué nos dice? El gráfico nos dice que todos los servicios están compartidos por fuera, el agua, la electricidad, el gas y el teléfono. Vienen y se conectan, van y vienen, y le aportan los servicios a este señor que lo único que necesita es apreciar la vista y el cielo, el espacio abierto. Es decir, un gráfico sumamente potente y que también, como decíamos, podemos hablar una vida de estos dibujos. Esto es un edificio fantástico de Sverre Fehn, uno de los premios Pritzker. Este es el Museo de la Catedral de Hedmark, y me encanta porque, bueno, el edificio es espectacular, y algo de esto reconoce Smilan Radic ahí detrás de sus obras, y de algunos de el teatro, por ejemplo, de Concepción, reconoce algunas de estas referencias. Es un sitio arqueológico, hay unas granjas ahí, había una vieja catedral y hay un museo, ¿no? Entonces está esta ruina y él hace esta arquitectura nueva. Pero por fuera hay también un sitio arqueológico, entonces él pasa con esta rampa por arriba. Y el dibujo que hace de esto, mira qué simple que es, está esta arqueología que emerge, que está ahí desenterrada y enterrada, y simplemente paso con la rampa por arriba y no la toco. Y arriba y abajo también cuenta la misma idea de la pasarela, que te permite apreciar sin afectar, digamos, la preexistencia de esta ruina. Un dibujo tremendo y un arquitecto tremendo, ¿no? Otro dibujo que es una forma de interpretar es este dibujo de Hudson, de la arquitectura mesoamericana, de las terrazas. Se enamora de las terrazas, él dice, son un invento de esta cultura precolombina para salir de la humedad y la sombra de los bosques y descubrir el sol y la brisa.
Entonces dicen que quizás eso es lo que esté detrás estas plataformas de su proyecto, por ejemplo, en Sydney. Estas son las láminas del concurso. Fíjense esta plataforma y las velas, las curvas que sintetizan, digamos, uno de los edificios más emblemáticos también del siglo XX. Bueno, esto es el edificio en la Calabria, lo vamos a pasar para no ir tan lento. El Gran Miralles, esto es su boceto para Santa Catalina, el mercado, y esto es su boceto para el espléndido Parlamento de Edimburgo. Y acá me voy a permitir, esto es una clase que todavía no he dado, pero la estoy armando, que son, yo le llamo los dibujos necesarios, que yo, imaginándome yo cómo serían dibujos que nunca encontré de estos maestros. Por ejemplo, el puerto, que para mí yo lo interpreto así, una especie de puerto visto desde abajo, medio surrealista, que hace Miralles en el Parlamento de Escocia, les sugiero que lo miren, o Amancio con su escalera que copia la curva del arco que apoya, que sostiene la casa, y esa curvatura genera las huellas de la escalera que van haciéndose cada vez más largas y te van quitando velocidad, vos venís rápido y te va frenando la propia escalera y te termina poniendo en el interior de la vivienda. O esto que es un croquis que yo me imaginaba para Seattle, la biblioteca de Culhas en Seattle, donde es un lugar con un paisaje boscoso muy lindo, pero que está en una zona de fiordos, digamos, es un lugar con mar, pero que se mete como dentro de las islas, es decir, que tiene como mar y cordillera, digamos. Ahí está uno de los volcanes increíbles, mírenlo, porque hay fotos de Seattle con el Monte Rainier, tiene también un nombre aborigen, no me acuerdo ahora, pero es una cosa descomunal. Tiene 4.000 y pico metros de altura, pero es como si estuviera desde el llano, entonces es la montaña más alta de América en ese sentido. El skyline de Seattle es una cosa descomunal. Y bueno, y él hace esta pieza inclinada, esta cuña que aloja los servicios, y en esta parte de atrás, y acá adelante hace el atrio, y hace una monocolumna acá y una serie de libros o cajas apiladas por una biblioteca, y genera estos espacios intermedios. Entonces vos tenés espacios alojados en las cajas y espacios sobre las cajas, y es como que le hubiera tirado un nylon arriba, y porque llueve muchísimo en Seattle, entonces, bueno, es como una especie de carpa de protección para generar un espacio público tan hermoso. Otra biblioteca, que es la biblioteca de Exeter, de Louis Kahn, en New Hampshire, cerca de Boston, digamos, están en estos lugares de servicio educativo. La voy a mostrar por dos cosas. Una es este dibujo de Kahn, que esta es la sala de lectura, que la sala de lectura es todo un perímetro alrededor del edificio, entonces tenés pero finísimo, muy fino, hay parte que tiene menos de 2 metros, con unos cubículos individuales y unas mesas de lectura. Y él dice, no sé si alcanzan a ver el mouse, pero estos lugares de acá son las salas de lectura, y esto dice son los lugares donde la gente conversa, pero el encuentro con el libro se produce en este cubículo individual, que acá lo estamos dibujando, esto que ves acá. Y hay muy pocos dibujos del estudio de proyecto de esta obra comparado con otras, pero este está, y este es el corte del entrepiso y de este espacio. Acá se ve la persona, el box individual de lectura, la ventana que está a escala del edificio, y hay una ventana practicable que está a escala de la persona, el mezanino, el entrepiso, que le da como un orden gigante a la fachada, entonces vos en la fachada ves como un lenguaje doble, que ya lo vamos a ver, y tiene este entrepiso. Este dibujo es extraordinariamente inteligente y comunicativo, ¿no? Entonces, bueno, acá está, como decía recién, el súper estrecho, pero hermosísimo lugar de lectura, que es como una especie de gran deambulatorio, otro anillo por dentro que tiene otra estructura, que es los lugares de los libros, y después el gran vestíbulo central. Y fíjate acá los caños de aire acondicionado que comunican las 4 torres de servicio y que separan el área de servicio del área de depósito de libros del área de lectura. Una cosa increíble lo que hace este hombre con la luz, los materiales y una funcionalidad.
esta sería otra clase. Tengo una clase, pero esa no la tengo grabada todavía, que se llama Érase una vez una biblioteca, que habla de esta obra que es una cosa deslumbrante. Acá tenés el dibujo con el orden gigante de la ventana y la ventana operativa, el edificio de ladrillo que envuelve todo el edificio de hormigón. El edificio de ladrillo está a la luz y el edificio de hormigón está en sombra, y entre los dos edificios, lo que yo marco acá como B, es el espacio el espacio técnico. Y luego acá el vacío central. Este es un dibujo de un edificio queridísimo de los cordobeses, que cuando vengan, si los estudiantes no lo conocen, los profes seguramente sí lo conocen, el edificio Manuel Belgrano, una obra maestra de Vidinos, Meyer, Lapacó, Chute y Gasó, que ganan un concurso allá a finales del 1958-59, y la construyen durante esa década, y es el edificio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba, que hoy es Monumento Histórico Nacional. Y tiene la misma idea, y eso es lo que estoy mostrando en este gráfico, tiene la misma idea que el basamento de Sydney. Es decir, en Sydney también hay un basamento, en este caso está pensado con todo un envolvente de piedra bola, como si fuese una riada, una crecida del río, que arrastran piedras, canto rodado acá en Córdoba. Entonces acá en esta zócalo alojan los servicios y producen una enorme pantalla muy Le Corbusierana, con una gran plaza abierta y las aulas al sur cerrando este espacio que es semicubierto, ¿cierto? Es abierto. Ya para ir terminando, y les agradezco muchísimo la paciencia, cuando uno se está pensando en formación y cuando uno está pensando en educación, yo suelo decir, y se tiene que entender bien, que bueno, en educación el lunes no pasa nada, es decir, son procesos que llevan 20 años, 25 años, ¿no? Y que si bien hay un resultado inmediato, el resultado valioso no es inmediato. Y pongo de ejemplo este dibujo, que es un dibujo de Louis Kahn de las pirámides de Egipto, debe ser del 52 por ahí, y esto que es el encofrado de la losa de la primera obra muy reconocida que hace, que es el primer museo en Yale, el museo de la Universidad de Yale, que es la ampliación de un viejo edificio existente, y a esta obra le dan acá para hacer la ampliación. Y me parece que este dibujo, inconscientemente y no inmediato, está por detrás, ¿no? Y para terminar, un capítulo para lo colectivo, porque a mí me gusta subrayar que bueno, los arquitectos estudiamos y aprendemos en un espacio pedagógico específico que llamamos taller, que si ustedes están en tercero y cuarto seguramente han experimentado en la facultad, y que, bueno, a mí me ha interesado en particular, y me he puesto a estudiar un poco cómo es la lógica del taller y cómo se lo puede optimizar y generar, y bueno, en eso estamos, y cómo es lo de aprender de los otros, y a partir de tener noción de que en el taller no solamente aprendes por lo que vos haces, sino por qué hacen tus compañeros. En este caso son una serie de trabajos que hacemos al principio de año sobre congelando una variable que es la planta. Todas las plantas son iguales, y lo ves acá, y lo que estamos haciendo es simplemente orientando una ventana y cambiando una geometría de una ventana, siguiendo también una idea, una sugerencia de Le Corbusier en conversaciones con los estudiantes, en donde dice, si usted quiere ser arquitecto, bueno, imagínense una habitación, mueva la ventana, cambie la forma de la ventana, mire qué sucede si la pone hacia el norte o hacia el oeste, o si está por arriba, o si nos hacen falta ventanas hoy, dice Le Corbusier. Entonces, esto que ven acá es parte de la producción que nosotros llamamos de entrega, que en realidad es una entrega que le hacemos nosotros a los estudiantes. Si nosotros los profes estamos recopilando todo este material y lo transformamos en esto, que es, por ejemplo, bueno, esto que acaban de ver, de cómo la planta está desactivada. Más adelante activamos la planta y aprendemos para qué nos sirve. Pero acá estamos viendo que la luz es materia porque toma forma, y que moviendo las orientaciones, las geometrías de la ventana y la superficie sobre las cuales arroja la luz, podés descubrir esta calidad
dinámica y perceptual, dinámica del espacio en términos perceptuales, ¿no? Bueno, y estos son, después acá hay una lámina, pero se supone que se tienen que imaginar que esto es un taller con cada trabajo colgado con su maqueta, con su comunicación, como si fuese un concurso, y esto es en el patio del aula donde trabajamos nosotros en la Universidad Nacional, un espacio colectivo en donde este caballero aprende de este, y este aprende de este, y nosotros aprendemos entre todos. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por su paciencia, ¿eh?